Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Bueno, teníamos hoy como punto ahí iniciático para empezar a elaborar en la columna de hoy esta cuestión de qué pasa con las producciones locales en las plataformas de distribución, ¿no? Sí, efectivamente, porque mira, si yo te hago una lista breve, envidiosa, El hombre que amaba los platos voladores, la de Di María, pongámosla así, Porno y helado, la de Fito, así me fui del año pasado. Y no, y esta de las, ¿cómo se llama? La de la Guardia Urbana. Sí. División Palermo. División Palermo, que dicen que tiene pronto su temporada 2, y así. ¿Cuáles de estos contenidos que son argentinos, o en realidad vamos a preguntarnos, ¿son argentinos? Bien. Ahí tengo una respuesta para esa pregunta. ¿Viste en el último tiempo en alguna de las plataformas que dominan el mercado en Argentina? Creo que por ahora la única que vi fue Envidiosa. Por este año, pero por ejemplo, ¿la de Fito no la viste? No, la de Fito sí, la reví. División Palermo no, vi unos capítulos pero no la pude terminar. Porno y helado, vi algunos capítulos también de esa primera temporada. Fin, me parece que hasta ahí llegamos. Bueno, vamos a spoilear una respuesta y después analizaremos lo que vamos a hablar hoy. Hace poquito vi una entrevista o algo así que le hacían a Jime Acardi, esta actriz que también está ahí en el stream de Olga. Sí. Y que hacía referencia a que se había encontrado, no sé si era ella en realidad, que ya me las confundo, pero viste que cuando te pones grande no distinguís quién conduce o quién co-conduce en los streamings. Me parece que es un nuevo registro. Pero para Jime Acardi creo que está en Olga, me parece. Sí, bueno, pero creo que era otra cita de Olga que decía que, no, era esta, alguien me acordé, era esta actriz cuyo nombre no me acuerdo porque soy un señor grande. La de Porno y helado. No, tampoco. No. Es la que trabaja en Yossi, es la novia de Yossi, Marta, no me acuerdo cuánto, hinchaplatense, alguien que nos escuche va a decir. La novia de Yossi, ya sé cuál decís, sí, pero no me acuerdo el nombre, bien. Ok, bueno, ella contaba que se había encontrado con Martín Piroyansky mientras ella grababa de Yossi, la segunda parte. Carla Quevedo, ¿puede ser? Carla Quevedo. Muy bien Eli, nuestra operadora productora. Lo de Marta es el @ en Instagram que tiene, porque es el mercado ahí cerca, incluso cercano a la radio. Bien. Bueno, se juntó con Piroyansky. Se juntó con Piroyansky en los pasillos de un hotel en Uruguay. Sí. Y parece que Piroyansky le había prometido que para Porno y helado 2 iba a haber un personaje para ella. Finalmente no pudieron hacerlo porque no había acuerdo entre las plataformas. El chiste del asunto que tiene que ver con la columna es que era un hotel en Montevideo. Pero ¿cómo? Si son series argentinas. Claro, son series argentinas manontropo, digamos, pero no tanto, porque no son series argentinas por origen de producción, por locaciones, dado que en general se filman en Montevideo porque las plataformas buscan adecuarse y optimizar lo que la regulación uruguaya les da, que es algunos beneficios impositivos. Entonces, todas esas listas de series que nosotros decimos, ¿son argentinas? Nos preguntamos, bueno, en algunos casos su DNI dice otra cosa. Es cierto que el argentino nace donde quiere, ¿no? Como dice el mito popular, pero eso tiene que ver, esa idea de que las series parecen argentinas pero no lo son, tiene que ver con parte de lo que vamos a hablar, que es cuáles son las condiciones en las que se producen y exhiben contenidos de ficción seriada o películas en las plataformas en Argentina. O sea, ¿qué tipo de contenidos argentinos se produce y se exhibe, se distribuye en las principales plataformas de la Argentina? Bueno, nosotros con mi compañera Ornella Carboni de la Universidad de Quilmes hicimos un trabajo que se publicó en una revista hace poco tiempo, en el que nos hicimos esa pregunta y tratamos de responderla a partir de una hipótesis. Nosotros tenemos la hipótesis de que las plataformas impulsan ficción seriada breve, esto que sería como la forma que toman las telenovelas en las plataformas, y no hablamos ya de 190 capítulos. Exactamente, claro. 190 capítulos, sino de a lo sumo 12, 14 capítulos en un par de temporadas, cuando no 8, 7, y en algunos casos de 28 a 34 minutos por episodio, como es el caso de Envidiosa, por ejemplo, ¿no? O sea, de eso hablamos cuando hablamos de ficción seriada breve. Bueno, nosotros partimos de la hipótesis de que las plataformas impulsan ficción seriada breve como lógica de producción nacional,
que lo incluyen en su catálogo, ahora vamos a ver cuándo, de qué manera y con qué efectos, pero que eso pudo compensar solo en parte la caída drástica que tiene el género ficción en la televisión abierta argentina, y que de ningún modo es comparable con el número de producciones de ficciones locales que genera el cine por su política de fomento. Podríamos preguntarnos al final de la columna si tenemos que conjugar ese verbo en pasado, es decir, si generaba el cine hasta la decisión del gobierno de Milei de poner en suspenso el programa de fomento al cine nacional. Bueno, hicimos un análisis y ese análisis se recortó entre 2018 y 2022. Y vos me dirás por qué hicieron ese recorte temporal. Bueno, fijémonos en algo. En 2018 tenemos 3 elementos compartidos para decir, che, acá hay que empezar a mirar cosas interesantes. Primero fue, en 2018 se dio el primer original estreno. ¿Qué es original estreno? Es una categoría que nosotros creamos, pero básicamente se establece que fue la primera producción que se produjo para estrenarse en una plataforma. Así que no pasó antes por ningún canal de tele o por el cine ni por nada. Bien, ¿y cuál fue? El primer original estreno es esta serie protagonizada por no quiero decirle la nieta Mirta Legrand, pero Juanita. No me acuerdo. Ada. Ada era. Ada era la sigla, Sí. El nombre era Amar después de Amar no. No, esa fue telenovela. Bueno, sí, bien, ya sabemos. Exactamente. Segunda razón, que fue en ese periodo empezaron a llegar las grandes plataformas que no estaban en el mercado argentino. Disney, Star, Paramount, HBO. Y el recorte temporal lo terminamos en el 2022, porque en el 2022 se estrenó en Netflix la primera película original en Argentina que no pasó por el cine. Exactamente, que fue Matrimillas, la película protagonizada por Juan Minujín y dirigida por De Caro. Por Sebastián De Caro, exactamente, y la protagonista mujer es esta joven cuyo esposo es un cantante extranjero. Es terrible lo que te está pasando. ¿Cómo estoy hoy, no? Me tendría que haber anotado los nombres porque me los ibas a preguntar. La protagonista de Casados con Hijos. Bien, sí, perfecto. Ok, ya saben de quién ya sabemos de quién hablamos, ¿no? Tampoco vamos a decir el nombre. Ok, bueno, nosotros agarramos esos 4 años. Sí. Y lo que hicimos fue analizar con estadística el catálogo de las principales plataformas de Argentina. Estamos hablando que operan en Argentina, no de Argentina. Estamos hablando de Netflix, estamos hablando de Amazon Prime, estamos hablando de HBO, de Paramount y también de Flow, por ejemplo. Claro. Ahora daremos cuenta de alguna distinción entre estas plataformas. Analizamos su catálogo preguntándonos cuáles son las argentinas con una búsqueda específica y los comparamos para que evitar un sesgo o un error, es decir, para que no sea solo lo que nosotros encontramos y contamos. Lo comparamos con el catálogo que tiene Ovitel. Ovitel es una organización iberoamericana que sistematiza los estrenos de ficción en plataformas en todos los países de América Latina. Y lo comparamos también, lo contrastamos con uno que es un poquito más gordo, un catálogo que está un poco engordado, por eso hay que ir sacando lo que está de más, que es el catálogo de Argentores. Argentores es la asociación gestora de derechos que nuclea actores y actrices, guionistas de la Argentina, que lleva adelante este registro por una cuestión interesante que tiene que ver con algo que nos preocupa acá en Fuerte al Medio, que es, como no hay una ley que obligue a estrenar cantidad de estrenos en Argentina, tampoco hay registro de lo que podrían cobrar los actores por las reproducciones de estos contenidos. Por ejemplo, por lo que hace Telefe con Casados con Hijos o con El Chavo del Ocho, ¿no? Que es reponer hasta el infinito la emisión de estos contenidos. Pero en un momento desde actores no habían logrado que se les pague por repetición. Claro, por eso. En Argentina hay una ley de intérpretes que establece que se les pague por repetición, pero esa normativa no llega a las plataformas audiovisuales porque tenemos un sistema poco regulado, o casi nada regulado, o con una regulación desigual, porque los canales de tele están alcanzados por esa regulación, pero las plataformas audiovisuales no. Bueno, Argentores llegó a un acuerdo con las plataformas para que les paguen a sus actores por los estrenos o por la cantidad de reproducciones, etcétera. Entonces, Argentores lleva adelante el estreno.
Argentores cuenta como argentino cualquier cosa que se le parezca a argentino. Es decir, hay un gaffer que es argentino y entonces le cuenta como argentino eso, porque lo que necesita es inflar ese indicador. Entonces, bueno, nosotros hicimos nuestra comparación con esas 3 fuentes y nos arrojó una serie de datos, y entonces vamos a ir a lo que a vos te gusta, que es dar números. Por favor, me encanta. Pero con una definición conceptual antes, que fue, nosotros propusimos una clasificación del tipo de estrenos que las plataformas le dan a los contenidos supuestamente argentinos. El primero, como te decía, son las originales estrenos, que son, ya digo, las series, documentales, películas, contenido de entretenimiento, o sea, no importa el género, que se produce para ser estrenada por primera vez en la plataforma. Ese es original estreno. Bien. El segundo tipo es original estreno mixto. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Es que el original estreno mixto se incluyen los estrenos que se producen para plataformas, pero en un acuerdo con un canal de tele o con una señal de cable que también emite ese contenido. ¿Viste? Cuando Margarita, por ejemplo. Margarita, exactamente. Claro. Margarita va a contar cuando vamos al estudio 2024 como uruguaya, porque en realidad es uruguaya, la produjeron en Montevideo, pero es un original estreno mixto porque se generó en un acuerdo con un canal de tele y una plataforma. Y el tercer tipo de estrenos son las licenciadas. Las licenciadas son las que se estrenaron antes en otra ventana de exhibición, en otro espacio. Una película que pasó por sala sería licenciada, o cuando Ocupas llegó a Netflix en el 2020, contó como licenciada, porque ya había sido emitida, producida para y sido emitida por Telefe, por la TV pública, allá lejos en la década de los 2000, cuando empezaba el siglo XXI. Entonces nosotros fuimos a ver, ¿y qué nos encontramos entonces? Bueno, números. Encontramos que en todas las plataformas existentes que operan en Argentina hay 115 estrenos entre 2018 y 2022. Vamos a una comparación rapidita. Sí. Argentina estrena eso de películas por año en el cine. En Argentina hasta este año estrena entre 115, 120, 108 películas producidas en Argentina con el dinero del financiamiento del cine. Bueno, si vos sumás todo lo que sumaron a sus catálogos las principales plataformas, llegás a encontrar 115. De esas 115, 78 fueron originales estrenos. No está tan mal. Pensemos en que fueron producidas por plataformas, ser emitidas por plataformas. Claro. Pueden haber sido producidas por la plataforma, un original Netflix, digamos, o en general lo que sucede es que es producida por una productora argentina contratada por la plataforma, que es el modo en que estas plataformas están llevando adelante esta lógica a lo largo del mundo. Contratan guionistas, actores, actrices, directores del país, o bien contratan la productora y lo que compran es un producto terminado, y le ponen el sello. Claro. Le ponen el sello, pero también establecen serias condiciones. Claro. Ornella, mi compañera con la que hicimos este trabajo, hizo un trabajo parecido en el que comparó las condiciones de producción entre Argentina y España, entrevistando a los productores que te cuentan cómo es trabajar para Netflix, y lo que te dicen es trabajar para un productor que paga bien, pero que te limita todas las decisiones que tomas. Porque una de Netflix se tiene que parecer a una de Netflix, no una de Netflix argentina se tiene que parecer a una argentina. Claro. Lo más importante es el sello anterior. Claro. Bueno, entonces tenemos 78 originales estrenos, 21 licenciada y 16 estreno mixto. Bien. La mayoría de las originales estreno fueron ficción seriada. Es decir, hay pocas películas de origen nacional ofertadas en los catálogos de la plataforma. La mayoría es ficción seriada. Que ficción seriada es un contenido de ficción presentada en episodios, y esos episodios son entre 8 y 16 y que tienen al menos una temporada. Básicamente esa sería la definición. Bien. Ahora, esto podría hacernos pensar en que la hipótesis se comprobó, la hipótesis de nuestro trabajo se comprobó. ¿Por qué? Porque nosotros planteábamos que la producción de contenidos de ficción seriada por parte de las plataformas compensaba la caída que tuvo la televisión
abierta de ficción en este mismo periodo. Para seguir con los números, en 2018 se estrenaron 17 ficciones en los canales de televisión abierta. En el 2020 se estrenaron 3 nada más, los canales de televisión abierta argentina. Uno podría decir, bueno, ahí estuvo el problema de la pandemia, claro. Porque la ficción que se produce para ser emitida en televisión, en general, en la tradición anterior, se va produciendo a medida que se va generando. Van 5, 10, 15 capítulos adelantados. Cuando vino la pandemia y el aislamiento social, la situación fue, tenemos que dejar de producir y de emitir. Por eso uno podría decir que fue tan drástica la caída. Pero, por ejemplo, en el 2022 se estrenaron solo 10, es decir, la recuperación vino muy por debajo de los números del origen de este recorte temporal. Ahora, lo que no se puede plantear es que esa producción que se está desplazando hacia las plataformas compense también lo que va a pasar con el cine. ¿Por qué? Y porque el cine tiene números mucho más altos y no es esperable que las plataformas produzcan esa cantidad de contenidos si en 4 años generaron lo mismo que en un año solo las productoras argentinas generaban hasta la llegada de Javier Milei con el mecanismo de fomento para la producción cinematográfica que tenía la Argentina. Te hago una pregunta, Santi, porque vos decís entonces que en ese periodo, 2018-2022, termina compensándose lo que se producía en tele, en términos de telenovela, con lo que se produce para plataformas, ¿no? Sí. Y ahí efectivamente se mantienen, por ejemplo, los puestos de laburo, o sea, como en ese sentido, ¿se mantiene cierta plataforma o las condiciones de producción son completamente distintas? En términos cuantitativos es esperable, el trabajo no se propone indagar eso, entonces sería descargado de mi parte decir, no, está bien, es una gran pregunta para hacer. Pero en términos cuantitativos se puede decir que sí, la cantidad de personas que trabajan se mantiene. El problema son las condiciones laborales. ¿Por qué? Sí, porque así como las plataformas no están alcanzadas por obligaciones impositivas ni obligaciones de cantidad de estrenos, tampoco están alcanzados en general por los convenios colectivos de trabajo, que implican, por ejemplo, que en Argentina, hasta la última gran crisis de la televisión abierta, la respuesta a la pregunta ¿por qué se emiten 4 y no 5 episodios semanales de ficción, de estas telenovelas que vos decís, no era porque los viernes las personas salen mucho de sus casas y entonces no miran y da bajo el rating, sino porque los convenios obligan a tener 2 equipos de producción funcionando para llegar a tener 5 episodios semanales. No tenés cantidad de técnicos para producir en espacios abiertos, como es al aire libre, digamos, fuera del set. Entonces, cuando vos ves que hay muy poca contenido generado al aire libre, no pienses que es una historia que tiene que ver con muchos interiores, sino que en realidad no les da la guita. No hay plata, claro. Exacto, pero eso pasa desde hace mucho tiempo. Ahora claramente casi todo lo que hemos producido en Argentina para ser visto en Argentina incluye muy poco de ámbitos abiertos por esas condiciones de producción. No, y también esto que vos decías, que si la producción por lo general se va a filmar a Uruguay, también por ejemplo las empresas encargadas de locaciones, bueno, han visto pérdidas muy gigantes. Sí, exactamente, un eslabón de la cadena productiva que también es muy concentrado. Por ejemplo, en Buenos Aires es una empresa la que provee este tipo de servicios que se llama Cámaras y Luces, digamos, ¿no? Porque fueron así muy creativos para poner los nombres. Ahora, entonces, con estos números, más allá de saber que uno da cuenta, bueno, de 78, ¿cuántos vi? En el año 20 yo vi más que en otros años. ¿Qué le pasa al mercado en general? Bueno, lo que uno puede decir es que en Argentina, en ese periodo que va del 18 al 22 y después se consolidó mucho más, el mercado de streaming está creciendo mucho en cantidad de abonados, pero también en cantidad de oferta, pero está creciendo dominado por capitales extranjeros, por empresas de capitales extranjeros que se quedan con la renta de lo que genera el sector, pero que también se quedan con el tiempo de atención de las audiencias, que se están desplazando de la televisión abierta hacia el consumo plataformizado. Es un mercado poco o nada regulado. Esto no implica solo que no tenga obligaciones de tipos de producciones a estrenar, sino que en ocasiones es un mercado entonces competitivo en términos desiguales, porque los canales de televisión, las señales de TV paga y las plataformas compiten por lo mismo, que es el tiempo de atención de las audiencias,
pero unos lo hacen regulados con determinadas obligaciones y otros lo hacen sin ese tipo de obligaciones de la propia actividad ni de cuestiones impositivas, por ejemplo. Solo tributan el IVA que lo descargan en sus clientes, como sabemos. Y esto también vino acompañado del crecimiento de la mediación del pago por parte de quienes consumen el contenido. Para ver plataformas hay que pagar, y hay que pagar 2 o 3 cosas. Hay que pagar el servicio de Internet, tenés que pagar el abono a la plataforma y en ocasiones algún tipo de tándem en la provisión del servicio. Buscando tener más cantidad de clientes, se están llevando adelante muchos acuerdos entre una productora de telecomunicaciones y una plataforma que busca entrar al mercado. En general el mercado argentino está acostumbrado al pago. Nosotros hemos hablado hace poco de la tradición de la TV paga en Argentina y de cuán expandido está este sistema, pero efectivamente lo que está pasando es que se está pasando de un sistema de distribución abierta que se financia por publicidad a un sistema de distribución de pago que se financia con la retribución de los abonados, y cada vez más abonados y cada vez menos televidentes. Pero más allá de esto, y para terminar la columna de hoy, más allá de que la audiencia se acuerde si fueron 78 licenciadas o originales de estreno, si ustedes combinan esto que hemos dicho hoy, que tiene que ver con cómo se produce contenido de ficción para ser visto en el mercado argentino, si lo ponemos en relación con las últimas noticias que hemos dado en Fuerte al Medio en términos de políticas de comunicación del gobierno de Milei, el de financiamiento que atraviesa el sector del cine, la crisis de recaudación de publicidad que tiene el sector de la televisión, hay 3 preguntas, May, vos me mandaste ahora de viaje para traer una respuesta a preguntas que conocemos. Yo te voy a dejar 3 preguntas que no tienen respuesta para cerrar la columna. La primera es, ¿quién decide qué se produce y cómo se exhibe en el espacio audiovisual argentino? En realidad la respuesta es una pregunta retórica, se acaba de responder durante toda la columna. Sí, claro. Podríamos ir a buscar la lista, el texto está disponible, lo pueden buscar, de los nombres de las productoras, pero en realidad no son ellas las que producen el contenido o las que toman decisiones respecto de qué se produce. Claro. Eso que ahora se está viendo como la ficción seriada nacional. Claro. La segunda pregunta es quién accede a esas plataformas, porque una cosa es saber que Netflix tiene casi 5 millones de abonados a Argentina y que domina el mercado, que Amazon Prime viene ahí atrás y compite también en ese sistema, que después de esos dos está Star, que es la empresa de Disney Plus, que ahora está rebrandeando, o sea, cambiando el nombre de la empresa y buscando también ser competitivo, que por ahí juega un poco Flow también, la plataforma del histórico operador de TV Paga en Argentina, que es Cablevisión, el grupo Clarín. Pero el asunto es ver cómo se solapan esos consumos. ¿Cuántos de los 5 millones que tiene Netflix además son parte de los 4 millones y pico que tienen Amazon? ¿Y cuántos tienen 4 o 5 plataformas y cuántos no tienen ninguna? Pensando en el acceso a ese contenido. Y la tercera pregunta es, ¿cómo operará esto con el límite que el gobierno le impuso al Inca, ¿no? Ahora, es decir, con el límite al Fondo de Fomento, que durante más de 20 años consolidó una política de Estado de garantizar fondos para la producción de ficción en Argentina, y que no solo va a derivar en reducir drásticamente puestos de trabajo, sino también en reducir la capacidad de generar contenido nacional, reflexiones críticas sobre el acontecer argentino. Una serie como Yossi es central para la Argentina, claro, no solo por la calidad de su texto y por el libro y la actuación, sino también por las preguntas respecto de los temas en los que indaga, ¿no? Que tiene que ver con desde el atentado los atentados que se dieron contra la comunidad judía en nuestro país hasta el funcionamiento de los servicios de inteligencia. Fíjate si no tiene actualidad un contenido así que aporta capacidad de reflexión y que está en duda y en crisis sobre cómo se va a producir y cómo se va a ver en la Argentina de estos tiempos. Me gusta porque son preguntas que quedan abiertas, que algunas ya esbozaste posibles respuestas, lo cual me da tranquilidad a mi ansiedad, te podría decir. Claro, por lo menos para la tarea de la semana, ¿no? Claro, y la verdad te agradezco muchísimo porque expusiste todo el laburo que hicieron, que para aquellas personas que en este momento se encuentran desarrollando una tesis de investigación, es espectacular. Todo el inicio de la columna fue realmente espectacular para poder ir siguiendo el esquema necesario para desarrollar una investigación. Bueno, muchas gracias. Santi, nos encontramos a la vuelta. Nos encontramos a la vuelta. Dale. Nos encontramos la semana que viene en una nueva edición de Fuerte al Medio con alguna respuesta y una lista larga de preguntas. Espectacular. Que tengas lindo viaje. Nos vemos el lunes.
Gracias, un abrazo fuerte. Abrazo. Pasó Santi Marino aquí al aire de FM La Tribu, hoy charlando un poco a partir de un trabajo que realizó Santi Marino junto con Ornella Carboni sobre el tipo de producción de ficción argentina que se está publicando en plataformas de distribución audiovisual.